de la entrevista. El primer punto es la importancia de la entrevista en psicología, que son los aspectos históricos. Para saber qué sucede a una persona, lo más directo es preguntarle, y eso consiste en la entrevista, que es la técnica de recogida de datos más utilizada, pero también la más difícil. Algunos autores dicen que la entrevista comienza a tener más importancia en el campo clínico, por ejemplo, el psicoanálisis. En sí, el entrevistador tiene una influencia en la dinámica de la entrevista, ya que no es un elemento neutral y por eso debe tener un papel pasivo en ella. Para concluir esta parte, el propósito de que resultados fiables son las estandarizadas, así como la aportación de la investigación social que ha contribuido a la estandarización y cuantificación de la técnica. Vamos a hablar de la definición y los elementos esenciales de la entrevista. La entrevista es una conversación con un propósito. Y la conversación se lleva a cabo la comunicación, que ésta sea entre al menos dos personas y tiene que haber una interacción. Como propósito tenemos el objetivo y la finalidad. Las personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas. Existen muchos tipos de entrevistas y muchos criterios que nos pueden ayudar a clasificarlos. Sobre el marco teórico de referencia terapéutica, las entrevistas se pueden clasificar en su función, tesura de dirección, ámbito de aplicación, funciones, secuencia temporal y marco teórico terapéutico. La entrevista tiene tres tipos de estructuras: estructurada, no estructurada y semiestructurada. La entrevista no estructurada es la que es muy general y las preguntas y su orden van saliendo conforme va avanzando. La estructurada es la que tiene preguntas establecidas, tiene un orden de formulación para cada una de las preguntas y hasta tiene acotadas las posibilidades de respuesta del entrevistado. Y la semiestructurada tiene preguntas ya hechas, tiene el guión formado. El grado de dirección o participación en la entrevista se refiere al grado en donde el entrevistador determina de qué manera va a desarrollar su entrevista. Existen dos tipos, que son las no directivas y las directivas. Las directivas es el tipo donde el entrevistador es el que más interviene en la conversación con el objetivo de recabar la información más posible. Y las no directivas son las que el entrevistado es el que cuenta sus vivencias y sus experiencias, y este va a depender cuál sea la mejor solución de intervención para el usuario. Los ámbitos y objetivos más importantes de la entrevista suelen ser el asesoramiento. El entrevistado pide ayuda al profesional para centrarse en alguna faceta de su vida. Es una relación de ayuda. Su problema es algo que él mismo soluciona con la ayuda del profesional. Ámbito clínico. El entrevistado no está en plenitud de sus recursos mentales y requiere un cambio terapéutico. El problema por el que pide ayuda tiene que ver con alteraciones mentales o psicopatología. El ámbito de la selección. En este campo de aplicación consiste en encontrar al mejor candidato para un puesto de trabajo. La empresa da un perfil que debe tener el nuevo empleado y el entrevistador hace una entrevista para encontrar a la persona que mejor se ajusta a este perfil. La entrevista se utiliza con diversas funciones, pero si hablamos del ámbito clínico existen tres principales, que son evaluación y diagnóstico. En esto se recaba información para valorar el problema y así asignarle una intervención si es necesario. La motivadora, esta trata de animar al paciente que asuma su problema e inicie su tratamiento. Y por último, la terapéutica, que establecen metas con el fin de inducir un cambio que ayude a la persona. Les voy a hablar sobre la secuencia temporal. Aquí tenemos tres tipos de entrevista. La primera es screening. Screening es fundamental ya que es un tipo de entrevista con menos duración, estructurada y el saber el sufrimiento del usuario, y también se evalúa. Tenemos el segundo tipo de entrevista, que es entrevista de evolución. Aquí ya le podemos dar feedback al paciente desde un punto de vista profesional y también es muy importante ya que nos va a ayudar para mantener motivado al paciente. Y por último tenemos la entrevista de alta clínica. Este tipo de entrevistas para dar por cerrado el caso del paciente. La fundamentación teórica de la orientación terapéutica va a determinar qué información es relevante, qué vamos a modificar, cuáles son las metas e incluso el estilo que va a ayudar al terapeuta a conseguir sus objetivos. Dentro de este apartado pues hay tres modelos terapéuticos que dan lugar a tres maneras de concebir la entrevista. La primera es la dinámica, y esta es la que está centrada en el descubrimiento de lo inconsciente con el fin de descubrir conflictos. Después está la fenomenológica, que es la que promueve el autoconocimiento y el desarrollo del potencial humano sin considerarlo un enfermo. Y por último está la conductual. El estilo de esta es directivo y el terapeuta es el experto que evalúa los datos y así delimita las técnicas y los objetivos. Esta es la comparación de otras técnicas de recogidas de información. Aparte de los tipos de entrevista de autoinforme, pueden existir otros que son los test o entrevistas de cuestionario. Estos pueden proporcionar un resultado de manera cuantitativa que puede ayudar como comparativa para una población o a algunos individuos en sí. En cambio, la entrevista, debido a su flexibilidad, se puede acomodar más a los pacientes y a casos específicos de cada quien, porque es más individual y puede llegar a surgir más información a partir de ella. Garantías científicas. Básicamente en este capítulo nos habla sobre la obtención de información fiable entre el entrevistador al entrevistado. También nos platica un poquito sobre los parámetros principales que hay en la entrevista, como por ejemplo la verbalización, que es el tiempo que dura la entrevista. Después la latencia de tiempo de reacción, que es más o menos el tiempo en silencio. Luego continúa con la latencia de tiempo de iniciativa, que es la cantidad de interrupciones que hay en la entrevista, y finalmente cierra con la entrevista. Finalmente nos demuestra las etapas de investigación, que es diseñar, entrevistar, transcribir, analizar, verificar y finalmente. En las cuestiones de ética, el entrevistador está recogiendo información y lo está haciendo desde un ámbito profesional. Debe de tener en cuenta que sus manos tienen información que solo le pertenece al cliente y que se encuentra en una posición de dictamina. Quiere decir que tiene que tener una consideración de doble moral. La propia, siendo coherente en sus principios y valores sin dejar de ser honesto, auténtico, respetuoso con la persona, que no deje de lado los valores éticos como la honestidad, la responsabilidad, la privacidad, la confidencialidad, consentimiento informado, reconociendo de los límites profesionales, imparciales, sinceridad, prudencia, entre otros. La entrevista es una técnica de recogida de información y por tanto de evaluación. Una entrevista es un hecho que consiste en un diálogo entablado entre dos o más personas donde hablan el entrevistador y el entrevistado.
En resumen, la entrevista es una técnica de evaluación que trata de una conversación especializada en la técnica de audioforme, verbal como no verbal, estableciendo un proceso bidireccional entre ambos comunicantes, cuya interacción se caracteriza por ser una relación asimétrica. La entrevista debe de tener garantías científicas en cuanto a la calidad de información registrada y el profesional debe ser ético en su uso y utilidad.